Y este tema está ligado, vinculado al tema de lógica. ¿Ok? Entonces, lo primero es vamos a definir la lógica y algunos conceptos básicos, ¿ya? Para luego hablar del argumento. También vamos a definir qué es un argumento y la argumentación. ¿Ok? Entonces, lo primero aquí es lo siguiente. La lógica es una ciencia. ¿Ya? La lógica es una ciencia formal, ¿ok? Que estudia, ¿ya? Una ciencia formal que estudia, ¿qué es lo que estudia? Estudia la validez, ¿ya? Estudia la validez, ¿ya? Que estudia la validez ¿del qué? La validez del argumento, ¿ya? Estudia la validez del argumento. ¿Ok? Estudia la validez del argumento. Ahora, aquí hay dos palabras que vamos a definir. La palabra validez, la palabra argumento. ¿Ok? Vamos primero con la palabra de validez, ¿ya? Y vamos a contraponerla a otra palabra, a otro término. ¿Ok? Y este término o esta palabra es verdad. ¿Ok? Entonces, es importante diferenciar la validez de la verdad. Ha sido pregunta de examen de San Marcos. Vino hace algunos años una pregunta de ECO, un texto, donde se establece la diferencia entre validez, verdad, más probable, menos probable, ¿ya? En relación al argumento y en relación a la proposición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre validez y verdad? A ver, la validez es la cualidad del argumento o de los argumentos, ¿ya? De tipo deductivo. Es la cualidad del argumento deductivo. Deductivo. ¿Ok? La cualidad del argumento deductivo. Es decir, solo los argumentos deductivos son válidos o inválidos. ¿Ok? ¿Ya? En cambio, la verdad se define como la cualidad, ¿ya? La cualidad del argumento, diré, la cualidad de la proposición, ¿ya? La cualidad de la proposición. Es decir, la verdad, ¿ok? Y la falsedad solo se dice de las proposiciones. O sea, las proposiciones son verdaderas o falsas. Las proposiciones. En cambio, el argumento o los argumentos de tipo deductivo son válidos o inválidos, ¿ya? Válidos o inválidos. Entonces, se dice de la proposición. Entonces, ahí está. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Ahora vamos a definir, ¿ya? Vamos a poner aquí, ¿ok? Argumento. Entonces, el argumento, ¿ya? Vendría a ser
una estructura de proposiciones, una estructura de proposiciones donde hay premisas o premisas y una conclusión. Una conclusión. ¿Ok? Entonces, las dos partes esenciales de un argumento son la premisa y la conclusión. Obviamente, la conclusión se extrae, se deriva, se colige de las premisas. ¿Ya? Es la conclusión, ¿ya?, la que se extrae, se deriva de las premisas. De las premisas. Ya, de las premisas. Ok. Muy bien. Vamos a representar, ¿ya?, los argumentos en cuanto a su estructura de manera simbólica. ¿Ya? En los libros de lógica encontramos este tipo de estructuras, ¿no?, de representación. Premisa 1, premisa 2, premisa n y conclusión. O también lo encontramos así, ¿no? Conclusión. Ok, de esa manera. A la premisa también se le llama de otra manera. ¿Ok? En teoría de la argumentación, a esto que vemos acá, ¿no?, premisa y conclusión. Se le denomina de otra manera. Estas son las razones las justificaciones, ¿ya?, el sustento o el fundamento, y esta vendría a ser la tesis.
Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la razón o las razones o la justificación de la tesis? A ver, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Bueno, lo que podemos hacer es identificar los conectores. ¿Ok? Este conector es condicional o causal. ¿Ok? Entonces, rápidamente me doy cuenta de que esta es la tesis y esto que viene después es la justificación de la tesis o la razón que fundamenta esta afirmación. Yo lo puedo expresar de otra manera, puedo invertir la relación. Yo puedo poner: si Lucho contra el patriarcado, entonces soy feminista. Ya está. Entonces le he dado otra forma, he invertido la relación. ¿Ok? Es decir, si lucho contra el patriarcado sería la premisa, luego viene la conclusión, entonces soy feminista. Premisa, conclusión. ¿Entiendes? ¿Ok? De esa manera. Es decir, si lo simbolizamos sería P, entonces Q. O podría ser así: P, entonces Q. Premisa, conclusión. ¿Entiendes? Aquí dice: soy optimista ya que creo que todo saldrá bien. Ya pues, igual, ¿no? Ya que, dado que, porque, conector condicional o causal. Yo puedo poner: sí, creo que todo saldrá bien, entonces soy optimista. ¿Ya? Ahí está. Ok, entonces acá igual, ¿no? Esta vendría a ser la tesis y esta la justificación de la tesis. ¿Ok? Entonces un argumento siempre va a presentar la estructura, esas dos partes, ¿no? Premisa, conclusión o tesis y razones, o razón o justificación o sustento o fundamentación. ¿Ok? Entonces, profesor, surge la pregunta: ¿la opinión o las opiniones son argumentos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Opinar es argumentar? ¿La opinión será un argumento? ¿Las opiniones son o no son argumentos? ¿Ustedes qué dicen? No. No, ¿por qué? Porque una opinión no es un argumento o no puede ser un argumento. Porque puede carecer de sentido. Porque puede carecer ¿de qué? De sentido. De sentido. Ya, por eso. ¿Por qué la opinión no es un argumento? Las opiniones no son argumentos porque las opiniones son simples afirmaciones gratuitas. Es decir, las opiniones no tienen un fundamento racional, no tienen una justificación racional. Son afirmaciones gratuitas. Argumentar no es lo mismo que opinar.
Argumentar tiene una estructura, como puedes ver, tiene dos partes esenciales. Tiene una justificación. La tesis, la afirmación que haces o la aseveración se justifican. Tiene una justificación, hay razones o razón que justifican la tesis. En una opinión no, en una opinión simplemente tenemos la tesis, la afirmación gratuita, pero no tiene respaldo, no tiene justificación. ¿Entiendes? Entonces, las opiniones no son argumentos. Opinar no es lo mismo que argumentar. Entonces ponemos nota. Las opiniones no son argumentos. Porque son afirmaciones gratuitas. Gratuitas, es decir, injustificadas. Ok, ya está. Ahora aquí vamos a recordar los dos argumentos clásicos. Son argumentos muy conocidos, el argumento deductivo y el argumento inductivo. Por el tipo de conclusión, uno es necesario y el otro es probable. Son los argumentos clásicos, ¿ya? Entonces vamos a recordar los argumentos clásicos. El argumento deductivo, en este, ¿ya?, la conclusión es necesaria. ¿Ok? La conclusión es necesaria. ¿Qué significa que la conclusión sea necesaria? Significa que la conclusión es de un solo modo y no puede ser de otro a la vez. ¿Ok? No puede haber otra conclusión, ¿ya?, de un solo modo. Es decir, que dicha conclusión se extrae con carácter de necesidad de las premisas, se extrae de las premisas con un carácter necesario, ¿ya? Y en el caso del argumento deductivo, de principios generales o proposiciones generales,
de principios generales se infiere, se deduce, se infiere ideas generales. Diré, ideas particulares. ¿Ok? De lo general a lo particular. ¿Ok? Ahí está. Ejemplo. ¿Ya? Si estudio en GC, entonces elevo mi nivel académico. Si elevo mi nivel académico, si elevo mi nivel académico, entonces ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por lo tanto, coma, ya, a este argumento le falta conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de este argumento? A ver, quiero que me des la conclusión de este argumento. La conclusión de ese argumento, ¿cuál sería? Si estudio en GC, elevo mi nivel académico. Si elevo mi nivel académico, ingreso a la universidad. Por tanto, la conclusión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la conclusión de ese argumento? Tienes que extraer la conclusión de las premisas. ¿Cuál sería la conclusión de ese argumento? Hay una pregunta que me dice el profesor, si estudio en GC, ingreso a la San Marcos. Ya. Hay otra alumna que me dice, para entrar a la San Marcos se necesita un alto nivel académico. Ya. A ver, miren, esto de acá, en algunos casos se puede simbolizar, dependiendo de la estructura, ¿no? Yo sugiero que lo simbolicen si es que no queda muy claro cuál es la conclusión. Pero la conclusión aquí es fácil de determinar, ¿no? Pero si yo lo simbolizo, para que más o menos lo entiendas, sería así, mira. Entonces un condicional, sí, coma, condicional, sí, entonces, ¿no? P entonces Q. Entonces sería, estudio en GC, sería P. Sería P. Como es un condicional, así, flechita. Estudio GC, coma, entonces, ¿qué ocurre? Leo mi nivel académico. Q.
Luego punto y coma, si elevo mi nivel académico, o sea, otra vez Q. Entonces, coma, porque otra vez dice sí, ese sí es un condicional, sí, entonces ingreso a la universidad. R, ingresar a la universidad sería R, es otra variable, otra proposición. Entonces ya tengo la premisa, ¿qué me falta? La conclusión. ¿La conclusión cuál sería? Este Q se repite, esta es una cadena, aquí está formando una cadena de condicionales. Mira. Esto se conecta con esto. ¿Ok? Si esto se conecta con esto, entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Si estudio en GC, entonces elevo mi nivel. Ya, si elevas tu nivel, entonces ingresas. Por lo tanto, si estudio en GC, entonces ingreso a la universidad. La conclusión sería P, entonces R. O sea, aquí sería, por tanto, si estudio en GC, coma, si estudio en GC, coma, sería ingreso. Ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esa sería la conclusión. Entonces, acá está simbolizado. Esta estructura se llama silogismo hipotético puro. Es un silogismo, lo que te he puesto como ejemplo. Esto es ejemplo de un silogismo. ¿Ok? Y los silogismos son razonamientos, son argumentos de tipo deductivo. Deductivo. La conclusión, esta conclusión es una conclusión necesaria. No hay otra conclusión. Tú no puedes concluir P, incorrecto. R, incorrecto. S, incorrecto. Esto es lo correcto. Este argumento es válido, es un razonamiento válido. ¿Ok? Válido. En el caso del inductivo, la conclusión es probable. La conclusión es probable. ¿Ya? La conclusión es probable. ¿Ok? Probable. Entonces puede haber un alto porcentaje de probabilidad, puede ser más probable o puede ser menos probable. Eso depende de las premisas. ¿Ya? Puede ser más probable o menos probable menos probable, lo cual depende, de las premisas. ¿Ok? Entonces, en el inductivo se parte de casos particulares, casos o ideas particulares se infiere ideas generales.
ojo, probables. De carácter probable. ¿Ok? Vamos a poner aquí el ejemplo. ¿Ya? El lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió. Vamos a suponer que durante la semana ha llovido y tú un día antes de ir a la academia, un jueves en la noche, estás preparando tu mochila, tus cuadernos, tu chompa, tu chalina, porque estuvo haciendo mucho frío durante la semana. Entonces tú razonas y dices, mañana es jueves, mañana probablemente lloverá. Lloverá. Ponemos argumentación. Okay. Definición de argumentación. Es una acción comunicativa o acto comunicativo que busca defender o refutar una tesis por medio por medio de buenas razones. Un conjunto de razones. Por medio de un conjunto de razones, justificaciones. Conjunto de razones o justificaciones. ¿Okay? De razones o justificaciones. ¿Ok?
razones y justificaciones. Bien, entonces en la argumentación lo que se busca es persuadir o convencer. Se busca, persuadir y convencer o convencer. Persuadir o convencer. Estas palabras, persuadir, convencer, tienen significados distintos, aunque parecen sinónimos y a veces lo usamos como sinónimos. La diferencia tiene que ver con el tipo de auditorio. Quien establece la diferencia entre estos dos términos es el filósofo, abogado y lógico Chaim Perelman. Chaim Perelman establece la diferencia. Persuadir va a depender, y al igual que convencer, del tipo de auditorio. El auditorio es un auditorio particular o auditorio concreto se llama. Entonces, persuadir se aplica únicamente para el auditorio particular o concreto. En cambio, convencer se aplica a un auditorio universal. A un auditorio universal. ¿Cuál es la diferencia entre un auditorio particular y un auditorio universal? La diferencia es que en el auditorio particular, los sujetos que están en el auditorio, el conjunto de personas que está escuchando lo que el orador va a decir, son sujetos no racionales. Son sujetos no racionales. En cambio, convencer se aplica en el auditorio universal. Y en este caso, el sujeto en el auditorio universal es un sujeto racional. Es un sujeto con educación, un sujeto culto, preparado, que sabe razonar, sabe escuchar, sabe también argumentar.
¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre convencer y persuadir. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner por aquí los llamados enfoques de la argumentación. Son 3, ¿ya? Los enfoques de la argumentación. Los enfoques de la argumentación. Los enfoques de la argumentación. El enfoque formal, el enfoque material y el enfoque pragmático. ¿Okay? Entonces, el enfoque formal. Este enfoque está centrado en aspectos sintácticos del lenguaje. Centrado en aspectos sintácticos, en aspectos sintácticos del lenguaje. En aspectos sintácticos del lenguaje. Sintácticos quiere decir la estructura de las oraciones, de las proposiciones y la relación entre ellas, toda la relación entre las proposiciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, aquí tenemos dos proposiciones, esta de acá y esta otra proposición. Las dos proposiciones se unen, se relacionan con este conector. Entonces aquí la sintaxis tiene que ver con la relación entre proposiciones, cómo se relacionan las proposiciones a través de conectores. Y ahí es donde se establece una determinada estructura. Entonces a eso hace referencia el enfoque formal. El enfoque formal está basado en las reglas, las reglas de inferencia, las reglas
de inferencia. ¿Ya? Las reglas de inferencia de la lógica. Las reglas de inferencia de la lógica deductiva. ¿Ya? De la lógica deductiva. ¿Ok? De la lógica deductiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que se busca establecer aquí? Lo que se busca establecer es la validez. ¿Ya? La validez del argumento. ¿Ok? La validez del argumento. ¿Ok? La validez del argumento. Es eso lo que se busca establecer. ¿Ya? La validez del argumento. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos comentado, la validez del argumento pues se establece a partir de las premisas, ¿no? La conclusión es necesaria, ¿ya? En función de las premisas. El carácter necesario de la conclusión va a depender de las premisas. ¿Ok? De la relación entre premisas y la conclusión. ¿Ya? Y la conclusión. ¿Ok? Entonces, ponemos aquí, ¿qué es lo que se busca? Se busca la validez. Se busca la validez. ¿Ya? La validez. ¿Ok? Ahí está. Ejemplo. Ponemos vamos a poner como ejemplo un silogismo, ¿ya? El ejemplo de silogismo categórico de silogismo aristotélico. ¿Ok? A ver, todo H, todo hombre es mortal. Todo H es M, todo hombre es mortal. Sócrates es H. Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Silogismo. ¿Ya? Un silogismo aristotélico. Es un ejemplo del enfoque formal. ¿Ok? La conclusión es válida, es correcta, se desprende de las premisas, con carácter de necesidad. ¿Ok? Entonces ahí estamos en el enfoque formal. Ahora, ¿cómo es el enfoque material? Ya. El enfoque material está centrado en otros aspectos. En aspectos semánticos. En aspectos semánticos. ¿Ya? En aspectos semánticos del lenguaje. ¿Ya? En aspectos semánticos del lenguaje. Semánticos quiere decir aquí el significado de las palabras o de las oraciones, pero el significado de una oración, de las palabras o de una proposición, ¿de qué depende el significado? Depende de la relación que establece con el mundo, depende de los hechos, de las cosas. O sea que aquí es importante la relación entre las proposiciones y la realidad. ¿Ok? Entonces aquí esto está basado, este enfoque está basado en la correspondencia entre las proposiciones, entre el pensamiento, entre las proposiciones y la realidad. ¿Ya? Está basado en la correspondencia entre las proposiciones y la realidad. O sea, tiene que haber una correspondencia
entre las proposiciones y la realidad. Entonces, está basado en la correspondencia de tipo aristotélica, ¿ya? La correspondencia entre la proposición y la realidad. ¿Ok? Y la realidad. Recordemos que Aristóteles va a proponer la teoría de la correspondencia de la verdad, ¿no? La verdad se establece por correspondencia con la realidad. Este tipo de enfoque está basado en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, donde se requieren pruebas, se verifica, se observa, se contrasta. O sea que se corresponde, las ideas, las hipótesis, las proposiciones se corresponden con la realidad. Aquí lo que se busca no es la validez, se busca ¿qué cosa? No es la validez. Aquí se busca la validez para este tipo de argumentos. Pero aquí los argumentos de la ciencia, ¿ya?, están basados en la verdad, en el concepto de verdad. Aquí lo que se busca es la verdad de las proposiciones, la verdad de las hipótesis. Esas proposiciones verdaderas y universales son las leyes, la verdad de las proposiciones universales, es decir, las leyes. O sea, un ejemplo de enfoque material son las leyes de la naturaleza. ¿Entiendes? Son las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza. ¿Ok? La ley de la inercia, por ejemplo. Ley de la inercia. ¿Ya? La ley de la inercia. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? Pregunta, consulta, duda. Bien, entonces el enfoque pragmático, está centrado ¿en qué? En los efectos. Está centrado en los efectos o los resultados. ¿Ya? Los efectos o resultados, ¿ya?, del discurso, ¿ok?, o del argumento. ¿Ya? Los efectos. Esos efectos
esos resultados obviamente tienen que ser positivos, tienen que ser útiles, beneficiosos para el orador, para aquel que esté sustentando, exponiendo sus ideas, para aquel que busque convencer, para aquel que busque persuadir a un conjunto de personas. O sea, aquí estamos hablando de lo más importante, no es buscar la verdad o establecer la validez, no. En este enfoque eso no importa. En este enfoque lo que importa es persuadir, lograr la adhesión del auditorio, del público, lograr vender un producto si eres un vendedor. Lo importante no es que le digas la verdad a la persona que te va a comprar, no, lo importante es vender el producto y para eso utilizas el discurso, los argumentos. Lo importante son los resultados, que la persona te compre la ropa que estás vendiendo si eres vendedor. Lo importante es que un político gane un debate, ganar un debate. Lo importante es que un político gane, ¿cierto?, la aceptación del pueblo y que el pueblo vote por él. Que el político gane los votos del pueblo en campaña electoral. Lo importante no es que el político diga la verdad, porque ellos mienten. Entonces aquí no importa la verdad, la validez. Lo que importan son los resultados. Utilizando el discurso y el argumento, lo importante es ganar, vencer a tu adversario. ¿Entiendes? Entonces aquí lo que importa es persuadir, lograr la adhesión. ¿Ya? Es persuadir. ¿Ya? Persuadir o lograr la adhesión del auditorio o lograr la adhesión, o sea que se adhieran a tu tesis, la adhesión, ¿ya? Lograr la adhesión del auditorio, No importa que tú mientas, eso no importa, no es relevante. Los políticos mienten, los vendedores mienten para vender un producto, te hablan de sus bondades, sus maravillas, pero los productos son un desastre, ¿entiendes? Entonces lo importante es vender el producto, ¿no? No te van a decir la verdad. Si el producto tiene fallas o tiene algún inconveniente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es el resultado, el efecto que tiene el discurso, ¿no? Por ejemplo, ganar votos. Miren eso. Un político vencer a su adversario en un debate. Acá no se busca la verdad ni la validez. ¿Ya? Entonces, ganar un debate. Ganar un debate. Ok. Ganar votos del pueblo. Ganar, ojo, la aceptación del pueblo. En campaña electoral. En campaña electoral. ¿Entiendes? Vender un producto, si es una vendedora, lo importante es vender el producto. Vender el producto. ¿Entiendes? Si el producto tiene fallas, eso el vendedor no te lo va a decir, pues si te quiere vender el producto no te va a decir las fallas que tiene el producto, la mercancía, yo qué sé. Entonces él te va a tratar de, obviamente te va a persuadir a partir de hablarte de las bondades de un producto que puede ciertamente fallar o presentar algún problema. ¿Entiendes? Entonces, en ese aspecto se trabaja a nivel emocional, a nivel psicológico.
No se busca ni la verdad ni la validez. ¿Ok? Entonces, es un enfoque distinto de los anteriores. ¿Ok? Un enfoque completamente distinto de los anteriores. ¿Ya? Bien. Voy a agregar algo sobre, puedo borrar, sí, no, sobre Perelman y Toulmin. ¿Ya? O sea, ¿quién es Perelman y Toulmin? Perelman y Toulmin son dos de los teóricos de la argumentación, filósofos y también lógicos, se dedicaron a la lógica. ¿Ya? Uno de ellos fue abogado, okay, y el otro un epistemólogo. Son dos de los clásicos en la teoría de la argumentación. Ok. Perelman y Toulmin. Perelman, filósofo, abogado y lógico polaco, belga. Toulmin, filósofo, lógico y epistemólogo. Inglés. Obra. Obra, teoría de la argumentación. Teoría de la argumentación, nueva retórica. Nueva retórica. Es un libro de 1958. ¿Ok? A Perelman se lo conoce como considerado como el Cicerón del siglo XX. El Cicerón del siglo XX. ¿No? El Cicerón del siglo XX. Ok. Él va a proponer una lógica, o mejor dicho, una teoría de la argumentación, o una nueva retórica, como la llama, basada en la razón práctica, basada en situaciones cotidianas. O sea, no una lógica para el ámbito estrictamente académico, universitario, ¿no? Formal, sino más bien en la vida diaria y cotidiana donde nosotros también tenemos que comunicarnos y argumentar. ¿Ya? Entonces, él propone una teoría de la argumentación
basada en una razón práctica, en una razón práctica, en una racionalidad práctica, en una razón, un tipo de razón llamada razón práctica. No una razón teórica, sino una razón práctica. Una razón práctica que se aplica, bueno, a las situaciones cotidianas, ¿no? Cotidianas. ¿Ok? Bueno, y también, sobre todo, la aplicación que esta tuvo, que esta nueva argumentación, esta teoría tuvo, principalmente se aplicó al derecho, a las leyes, como él era un abogado, ¿ya? Pero también se aplica a situaciones de la vida cotidiana, porque ciertamente en todo momento estamos comunicándonos y argumentando. Y entonces, ya no nosotros en la vida cotidiana, nosotros no nos basamos en un silogismo, o sea, no hablamos, no nos expresamos o comunicamos siguiendo la estructura de un silogismo, no hacemos eso. Eso probablemente lo haga alguien en la universidad, pero en nuestra vida cotidiana, nosotros en el lenguaje natural apelamos más a una razón práctica, considerando las circunstancias, ¿ok? Y no a una razón teórica que establece principios firmes y universales, ¿no? Donde las conclusiones o las verdades de la lógica son universales, necesarias. Más bien aquí las verdades de la lógica o de esta teoría son probables, son plausibles. ¿Ok? Usos de la argumentación. Usos de la argumentación. También es una obra de 1958. Un dato importante, Toulmin fue discípulo de Wittgenstein en Cambridge. Fue discípulo de Wittgenstein. Discípulo de Wittgenstein. Recibió influencia de Wittgenstein. Toulmin también es epistemólogo. Tiene libros sobre el Círculo de Viena, ¿ok? Entonces, Toulmin también ha hecho contribuciones a la teoría de la argumentación. ¿Ya? Toulmin propone un modelo que se conoce como, bueno, el modelo de Toulmin. ¿Ya? Su modelo tiene 5 partes, 5 momentos, 5 etapas, se podría decir. Okay. Entonces, uno es el modalizador. Un modalizador. Entonces, un modalizador, por ejemplo, sería la expresión mayoría. Cuando usamos la expresión la mayoría, ¿no? Yo digo, a ver, sobre todo aplicado a la investigación científica, a la redacción de una tesis. La mayoría, la tesis sería esta, ¿no? Le agrego el modalizador o el cuantificador. Puede ser algunos o la mayoría. Ya decimos, la mayoría de peruanos escucha música popular en lugar de música clásica. Pues yo uso la mayoría de peruanos escucha música popular en lugar de música clásica. Estoy usando un modalizador. La mayoría, minoría, algunos, pocos o ninguno. ¿Ok? Luego tenemos la evidencia. La evidencia es la prueba de la tesis, la prueba tangible de la tesis. Esa es la evidencia, la prueba que tú encuentras tangible de la tesis. Si la tesis es que la mayoría de peruanos escucha música popular en lugar de música clásica, una prueba contundente para confirmar esta tesis es, por ejemplo, que en los carros, en las combis, en los taxis y en los micros, la gente, los choferes, escuchan música popular. Es algo que se puede constatar
Se puede probar en la vida diaria, uno sube un micro, un taxi y corrobora efectivamente que ellos ponen música popular, no ponen música clásica. Es raro o extraño que subas a un taxi o a una combi o a un micro y que el chofer ponga música clásica. Y si eso ocurre, la gente que está ahí te va a decir, oye, cámbiame esa canción, ¿qué es eso? Ponme otra música, ¿no? Evidencia. También tiene el respaldo. El respaldo es la opinión de los estudiosos. O sea, en la tesis sobre la música popular, tú tendrías que respaldar esa tesis con la opinión de los especialistas. Tendrías que leer algún libro, algún cantante o compositor que opine sobre el tema. Opinión de los especialistas. Hay que citar la opinión del especialista. Luego viene la garantía. La garantía son los saberes universales o los conocimientos universales que la comunidad valida. O sea, son validados por la comunidad o reconocidos por la comunidad como verdaderos. ¿Ya? Son saberes o conocimientos, saberes universales, ojo, validados por la comunidad, validados por la comunidad, por la sociedad. Y la 5 y última etapa se conoce como reserva. ¿Ya? La reserva. La reserva es la contraargumentación de la tesis. Argumentación de la tesis. Es decir, es la no probabilidad de ocurrencia de la tesis. Es el contraargumento de la tesis. Si estamos argumentando que la tesis de que la mayoría de peruanos escucha música popular en lugar de música clásica, entonces un contraargumento sería afirmar que una minoría de peruanos escucha música clásica. Es decir, si hay un grupo minoritario, pero hay que escucha música clásica. Tendríamos que argumentar lo contrario de lo que hemos venido argumentando, ¿no? Eso sería la reserva. Se le llama contraargumento o reserva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso hace referencia. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer las preguntitas, vamos a marcar las claves de las preguntitas. Yo te voy a dar un tiempo razonable para que tú marques, a no ser que ya lo hayas hecho. Yo me voy a lavar la manito rápidamente y regreso. ¿Ya? Comienza a marcar las claves.
A ver, vamos con las claves. Pregunta número 1. ¿Cuál es la clave? Los argumentos empleados son deducciones. Ya. Sí. Claro, ahí hay dos ejemplos que te están poniendo, uno sobre la economía y el otro los estudiantes son excelentes, dicen, ¿no? Ya. Entonces, ahí la clave es que estos argumentos son ciertamente deductivos, los dos. Correcto. 1 la B. 2, dice Roberto, le dice a su hermano que hay distintas maneras de criterios de establecer o criterios para establecer la clasificación de argumentos. Si él se decide por criterio formal de clasificación, establecería que hay argumentos de tipo deductivos. Aquí están incluyendo los inductivos, pero es principalmente los deductivos, porque los deductivos son válidos, los inductivos son probables, más probables o menos probables. ¿Ok? La clave sería la A, 2 avión. 2 avión. 3, te dan un ejemplo y te dan la simbolización, ya está simbolizado, tiene su forma lógica, y luego te preguntan por qué la conclusión, ¿no? Podemos afirmar que es un razonamiento válido porque la conclusión, ¿por qué es un razonamiento válido? Porque la conclusión es necesaria o se deriva necesariamente de las premisas. Por lo tanto, la clave ¿cuál sería? La clave sería la B de burrito. La B de burrito. ¿Ok? Burrito. 4. Después de estudiar los conceptos básicos de la teoría de argumentación, Francisco concluye que la lógica deductiva estándar es... La lógica deductiva estándar, o sea, tradicional, con los argumentos deductivo, inductivo, es una lógica necesaria, pero no es una lógica suficiente, sobre todo cuando nos comunicamos en situaciones cotidianas, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en el discurso de un político. Un político en un discurso, en un mitin, no va a hablar pues con fórmulas, con silogismos, con un sistema de comunicación tan técnico y tan rígido. Tiene que hablar en un lenguaje distinto para un público obviamente que es heterogéneo. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso la clave sería la D, 4 dado, necesario pero no suficiente. 5, como siempre resaltan sus amigos, Carlos miente en todo momento. Ya, pues, si él es un mentiroso y si Carlos dice algo, la pregunta es, ¿está diciendo la verdad o miente? Profe, si dice la verdad, entonces es lo contrario, pues estaría mintiendo. Ahora, si él miente, entonces estaría diciendo la verdad, porque él es un mentiroso. Esta es una adaptación de la paradoja de Epiménides el mentiroso. O sea, Epiménides era alguien que nació en el pueblo de los mentirosos y él es un mentiroso. Entonces, todo lo que diga Epiménides, ¿no? Si él dice esto, lo que estoy diciendo es verdad, no, entonces está mintiendo. Y si él dice, bueno, estoy mintiendo, entonces está diciendo la verdad porque es un mentiroso. Clave C, es una paradoja. Casa, casa. 5, casa. 6, Toulmin concibe el argumento formado por elementos básicos, estructuras que corresponden a la formulación lingüística. Ya. Según el texto, para Toulmin el argumento presenta elementos básicos, un elemento lógico y el otro es retórico.
dialéctico-retórico. ¿Ya? Dialéctico o retórico. Ojo, al dialéctico, la dialéctica en la argumentación, eso es aristotélico. Toulmin se basa en Aristóteles. Para Aristóteles los argumentos dialógicos, dialécticos, no son los argumentos demostrativos. O sea, para Aristóteles, ¿ya? Para Aristóteles, este tipo de argumento que ves acá, del silogismo, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates, ya, este es un argumento demostrativo, cuya conclusión es necesaria, no hay otra. Esto es un argumento demostrativo, conclusiones necesarias, categóricas, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de argumento, otro tipo de lógica, que es la lógica dialéctica. Y en la lógica dialéctica, las conclusiones de los argumentos son probables o son plausibles, ¿ya? Plausibles, probables, ¿ok? Preferibles, pero no son necesarios. Entonces, los argumentos dialécticos son los argumentos retóricos. Aristóteles también habla de la dialéctica o la retórica, pero la dialéctica o retórica se caracteriza por su probabilidad, por su plausibilidad, porque tiene un carácter plausible. O sea, son aplaudidos por un grupo, pero podrían ser rechazados por otros, ¿ya? Son plausibles, preferibles, probables, son verosímiles. Avión, 6 avión. Elementos lógico y dialéctico. 7. Sobre el precio de combustibles fósiles y nucleares es solo una pequeña fracción de su costo total. La sociedad paga el otro costo del deterioro, con el deterioro de la salud y a la propiedad de los contaminantes esparcidos. Entonces acá dice, identifica la premisa y la conclusión de este argumento y procede a señalar la conclusión. Correcto. Las personas, es decir, la sociedad y las familias deben pagar el otro costo, ¿ya? El otro costo con el deterioro de la salud. Correcto. Burrito. Nueve. Según el texto podemos inferir que la argumentación busca generar la argumentación, busca que las personas se adhieran a las propuestas que les presentamos, busca la adhesión, busca persuadir para que se adhieran, acepten la tesis que tú propones. Casa, 8 casa. 9. Señala la afirmación incompatible con el texto. Incompatible, o sea, lo incorrecto. ¿Cuál será lo incorrecto o lo incompatible ahí? A ver, piensa. Lo incorrecto o lo incompatible. La clave sería la C. Un argumento eficaz disminuye la intensidad de la adhesión. Falso. Es por el contrario. Un argumento que es eficaz aumenta, ¿ya?, la intensidad de la adhesión del público. Aumenta la intensidad de la adhesión del público. No disminuye la adhesión. Por el contrario, aumenta la adhesión. ¿Okay? Ahí dice que disminuye. No disminuye, aumenta. ¿Ok? Casa, 9 casa. 10. Quien esté en la cárcel debe ser porque ha cometido algún delito, y eso sería una proposición, una premisa, no una proposición universal, general. Pedro Castillo es un enunciado, aquí describen a Pedro como algo particular, un individuo se encuentra actualmente en la cárcel. Por lo tanto, premisa 1, premisa 2,
podemos afirmar que es un delincuente, ya concluyes eso. De lo anterior, podemos concluir que esta forma argumentativa es un argumento de qué tipo, inductivo o deductivo. Se parece a esto de acá, ¿no? Mira, a un silogismo. Si todo aquel que está en la cárcel es un delincuente, Pedro Castillo está en la cárcel. Conclusión, Pedro Castillo es un delincuente. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Es un argumento deductivo. Casa, 10 casa, 10 casa, 10 casa. 11 y 12. 11 y 12. Una de las preocupaciones centrales de la lógica consiste en discriminar los argumentos válidos de los no válidos. Claro que es. O sea, en lógica es importante diferenciar un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto. Válido, inválido. Y los sistemas lógicos formales, tales como conocidos cálculos de oraciones y de predicados, han pretendido suministrar cánones precisos, estándares puramente formales de validez. Así, entre las cuestiones propiamente filosóficas generadas por el quehacer de la lógica están estas, que quiere decir que un argumento es válido, que un enunciado se sigue de otro, que un enunciado es lógicamente verdadero, ha de ser explicada la validez como relativa a algún sistema formal, o hay una idea extrasistemática que los sistemas formales aspiran a representar, que tiene que ver el ser válido con ser un argumento bueno. ¿Cómo ayudan los sistemas lógicos formales a valorar los argumentos informales? Muy bien. Pregunta. Del texto podemos señalar que la lógica se dedica únicamente a estudiar las relaciones. No. Clave. 11, clave. Correcto. Tiene entre sus preocupaciones la discriminación de argumentos válidos o inválidos. Correcto. 11, burrito. 12. A partir del texto podemos inferir que... ¿Qué se puede inferir? A partir del texto se puede inferir que... ¿Los sistemas lógicos no solo buscan establecer estándares difusos? No. ¿Es imposible que existan relaciones entre los sistemas lógicos formales? No. ¿En la lógica solo podemos abordar el estudio de argumentos formales? No. También se estudian los argumentos informales, que son las falacias. ¿La validez? Un problema, la invalidez en un argumento es un asunto de valor. La clave es la D, correcto. La validez es un problema propiamente filosófico en el campo de la lógica, ¿no? Lógica, establecemos la definición de validez que mencionamos hace un rato y lo habíamos comparado con la definición de verdad, ¿ya? Porque, bueno, ha sido pregunta de San Marcos la pregunta por la validez, ¿ya? Por la validez, diferenciar la validez de la verdad, ¿ok? La diferencia entre validez y verdad. ¿Ya? Validez y verdad. Eso lo habíamos mencionado. ¿Ok? Muy bien. Verdad y validez entonces son dos conceptos importantes, ¿ya? En la lógica y en la teoría del conocimiento, sobre todo el concepto de verdad, en teoría del conocimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna preguntita? Preguntas, consultas, dudas.
Nos vemos más tarde. Ya me estaba olvidando. Más tarde nos vemos para resolver los ejercicios de el bloque 2. El segundo bloque. Y la próxima semana